Bueno, nos habíamos quedado en las delta beta talasemias. ¿Qué quiere decir delta beta talasemias? Ya dijimos, delta beta es que no, en el caso homocigoto, pues es que va a producir cero de cadenas beta y cero de cadenas delta. Es difícil tener una mutación en beta, una mutación puntual en beta y otra en delta. Es muy poco probable, así es que generalmente, a diferencia de las beta talasemias, las delta beta son por deleción completa y por eso es que se afectan los dos genes al mismo tiempo, porque no hay una mutación en un gen y en el otro. Más bien es la deleción completa, pero que me abarca o los dos genes o las regiones intergen, como aquí vemos la parte azul del cromosoma. Este asterisco es como el regulador que decíamos, o el dimmers, o los switches, el on y el off. Pues el off, cuando el bebé nace, estos estas porciones reguladoras apagan las cadenas gamma casi a cero y decíamos que teníamos un 2 menos de 0.5% de fetal en la vida adulta. Porque estos genes, estas regiones intergen, ahí están los reguladores que apagan gamma. Vean aquí el dimmers. Estos asteriscos son estos dimmers que está en cero y entre más yo le doy la vuelta o me acerco al 100% o al 10%, esto se enciende como en la vida fetal, pero aquí conforme se acerca a las 38 semanas de gestación, pues esto va hacia abajo y se acerca a cero. Por lo tanto, al nacimiento prácticamente y en los primeros 6 meses, gamma se va apagando y beta y delta, de acá, van subiendo, que es la hemoglobina del adulto con la que vamos a vivir después de esos 6 meses, la que decíamos. Y gamma, es decir, por eso tenemos tan poquito, menos del 0.5% de fetal, porque de manera normal esto se va apagando poco a poco y queda casi en cero. Por lo tanto, cuando esta lesión afecta a estos dos genes, pues voy a tener cero de cadenas beta y cero de cadenas delta. Y si esto es homocigoto, que sí existen, pues no voy a producir y se va a parecer a la talasemia beta 0 que teníamos 1 gramo de hemoglobina. Pero aquí va a estar peor porque se lleva también a los delta. Este poquito de 2.5, aquí era 2.5 de manera normal, tampoco se va a estar produciendo ni el 97% de acá y prácticamente pues va a ser el 100% de hemoglobina fetal. El problema es que aunque diga 100%, no sé de qué cantidad absoluta. Recuerden que esto es porcentual y solo me dice el tipo de hemoglobinas, pero estos son los valores absolutos. Entonces, ¿cómo yo voy a tener esta diferencia si estoy perdiendo los deltas y los betas? Vean que los alfa están encendidos y por eso sobran cadenas alfa, porque estoy perdiendo los beta que forman la A1 y los delta que forman la A2. Por lo tanto, en la vida postnatal voy a tener 100% de hemoglobina fetal. Pero ahora hay que ver de cuántos gramos de hemoglobina. ¿Y cómo se explica esto? Si estamos diciendo que estos asteriscos, estas regiones intergen, que también son secuencias de adenías, guaninas, citosinas y timinas, pues igual que los genes, son los reguladores que apagan gamma. Es decir, vean que el círculo blanco señala la delesión de los genes exclusivamente, pero el cuadro señala la delesión tanto de los genes como las regiones intergen. Pero vean este cuadro, en este caso estos cuadros no afectan el asterisco de acá que vienen siendo los switches que apagan eficientemente gamma. Por lo tanto, yo voy a tener un beta 0, delta 0. Y como la delesión no está afectando el asterisco, pues este asterisco o esta porción reguladora, esto va a apagar de manera eficiente a gamma y gamma se va a ir casi a cero, por lo tanto el paciente va a tener 100% de hemoglobina fetal, pero de menos del 0.5% porque se apagó eficientemente gamma y es cuando tenemos 2 gramos o 1 gramo de hemoglobina, porque esto es más grave que una beta 0 beta 0. ¿Por qué? Porque no se afectó la porción reguladora. Por lo tanto, es exactamente el mismo patrón electroforético, pero el paciente va a tener manifestaciones clínicas graves y 2 o 1 gramo de hemoglobina, porque estos dimers
no fueron afectados, por lo tanto apagan eficientemente los genes de gamma. Ahora bien, pasemos a la otra situación y eso sería una talasemia mayor delta beta, porque es estado homocigoto. Y pasando a este otro caso, vean ahora, vean el cuadro, ahora el cuadro está afectando la mitad de este asterisco que es esto, recuerden. Por lo tanto, vamos a decir que se apagaron estos dos recuadros, pero estos todavía no están afectados aquí. Por lo tanto, gamma no se apaga hasta casi cero, sino se queda a la mitad, vamos a decir. Por lo tanto, al no apagar gamma, vean que aquí ya hay flechas que están diciendo que gamma no se apagó al 100% y por lo tanto empieza a producir mayor cantidad de gamas, no de 2.5. Vean que si aquí sigue siendo el 100%, por eso decíamos que esto es porcentual. Sí, pero es el 100% ya ahora de 7 gramos, porque gamma no se apagó eficientemente porque la deleción afectó parte de los genes reguladores que apagan gamma. Entonces, si afecta a la mitad, hay una parte de los reguladores que mantienen a gamma encendido. Por lo tanto, el paciente va a tener ese mismo 100% de fetal porque me volé las beta y me volé las delta o en estado homocigoto, pero las regiones intergen donde están esos reguladores no se volaron a la mitad y por lo tanto mantienen encendido a gamma después de la vida postnatal. Y ahora el paciente tiene una talasemia intermedia. Ya suponen qué pasará para tener una talasemia menor delta beta. Y lo vamos a ver de manera rápida. Aquí vean ahora, ahora la deleción está afectando a los dos genes, delta y beta, pero también se está volando todo la región controladora, la región intergen donde están esas porciones reguladoras, los switches de on y off, en este caso los de off, por lo tanto no apagan gamma y la cantidad de gamma es prácticamente igual a la de la vida fetal y aparte que son 4. Por lo tanto, ahora sigue siendo ese 100%, pero de 13 gramos de hemoglobina y el paciente tiene una talasemia menor. Es decir, aquí la lesión me afecta, sería muy grave que afecte beta y delta, pero en este estado que decimos. Pero si la lesión afecta a los genes que apagan gamma, es todavía mejor porque al paciente, es decir, gamma no se apaga eficientemente y ahora tengo 13 gramos de hemoglobina. Un poquito de anemia a veces o crisis hemolíticas, pero nada más. Y ahora vean qué pasaría en la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Estos reguladores igual se llevan todas las porciones, pero al 100%. Vamos a decir que en el caso de aquí de 13 gramos de hemoglobina se apagaron este recuadro y quedaron 3. Pero ahora en esta enfermedad se vuelan todos los genes que apagan eficientemente gamma y por lo tanto gamma se mantiene encendido hasta el 10 como en la vida fetal ahora sí, y va a tener cantidad de gamma muy alta como si fuera un feto, pero en la vida adulta. Por lo tanto, el paciente ni siquiera tiene anemia, ahora al contrario, tiene poliglobulia y de hecho esta es una de las diagnósticos diferenciales que hay que hacer cuando tengo poliglobulia, entre otras para distinguir de la polistemia vera, por ejemplo, o cualquier causa de poliglobulia. Entonces vean cómo esto es un espectro y esto es bueno, ¿por qué? Porque si la lesión está afectando a delta y a beta, las hemoglobinas del adulto van a estar en cero y por lo tanto el paciente se la va a pasar mal en la vida adulta si es una talasemia mayor y va a ser dependiente de transfusión. Si no se apagan eficientemente si la lesión afecta parcialmente a los genes que apagan gamma o a los genes reguladores, pues gamma se apaga a la mitad, vamos a decir, y acá se apaga menos, pero aquí gamma no se apaga y persiste como si fuera un feto. Por lo tanto, decíamos que estas cadenas pues son muy afines al oxígeno y le va a pasar lo mismo al adulto. Como esta tiene alta afinidad por el oxígeno, lo capta muy bien en la atmósfera porque ya es la vida postnatal, pero lo suelta mal en los tejidos del paciente ya en la vida adulta. Por lo tanto, los riñones otra vez de ese paciente en la vida postnatal
van a producir mucha eritropoyetina y el paciente va a tener poliglobulia para compensar que el oxígeno pueda ser mejor, vamos a decir, pues liberado en los tejidos, compensando con aumento en eritrocitos. Y por lo tanto, el paciente en términos prácticos se va a comportar como si fuera un feto, pero es mejor, le va a ir mejor tener talasemia menor o persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal que tener una talasemia mayor o intermedia. Entonces le va mejor a solo que entre más rebase los 30 a 40 años, pues hay riesgo de trombosis. Pero es mejor tener esto que estas dos. Entonces esto otra vez vean como un estado homocigoto, pero si es en esta situación el paciente le va bien y es homocigoto nuevamente. Lo que decíamos, no porque sea homocigoto a fuerzas debe de tener manifestaciones clínicas o que la enfermedad sea grave. Otra vez para los genetistas. Seguro la mayoría lo sabe, pero aquí se ve muy claro el ejemplo. Y ahorita voy a dar otro, el estado heterocigoto. Para que se entienda mejor, vean esto que acabamos de explicar, la de lesión en todo su espectro. Porque esto es importante si me regreso. En los artículos o en la literatura a esta enfermedad la separan como si fuera otra enfermedad diferente de las delta beta talasemias y es la misma enfermedad solo que es un espectro, esto que acabo de explicar. Así es que este es el problema en la literatura, que estas dos las confunden, que algunos autores piensan que esta es una enfermedad y esta es otra. La diferencia está en la poliglobulia y en las cantidades de hemoglobina, pero en realidad es un espectro y es la misma enfermedad. Así es que esto se debería llamar delta beta, pero talasemia ya no va a ser porque no va a tener anemia. Por eso sobrenombre. Pero hay que entender que es un espectro. Ahora, decíamos que aquí se comprende mejor. Recuerden que este es uno de los cromosomas de aquí, pero lo tenemos por duplicado. Pero ahorita vamos a tomar ejemplo nada más de uno para que vean cómo es. Tengo varias formas, solo puse las más representativas para que se note esto. Vean en las dos primeras, la mediterránea y la del sudeste de Asia, afecta un poquito de las regiones intergen de la orilla, obviamente la del medio está afectada, y se lleva a los dos genes, delta y beta, por eso es una delta beta talasemia. La del sudeste de Asia prácticamente solo afecta a los genes y un poquito de región intergen, obviamente la del medio siempre va a estar afectada. En la forma india, vean cómo ya se empieza a afectar o se delesiona todo esto y lo más importante es de acá, porque en esta parte, es decir, estas no afectan tanto y estos de aquí sí van a tener talasemia menor, digo mayor o intermedia, pero esto que ya empieza a afectar a la mitad, vamos a decir, de las porciones reguladoras que apagan gamma, se está volando esta parte parcialmente y por lo tanto gamma se apaga, vamos a decir, a la mitad y va a tener el paciente una talasemia intermedia o tal vez esté acercándose a la menor. Pero vean esta forma, la forma italiana, que es la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Afecta los genes, pero afecta más las porciones reguladoras y prácticamente se vuelan todos los switches que apagaban gamma en la vida postnatal. Por lo tanto, la de lesión se vuela esto y no hay quien apague gamma y gamma persiste como en la vida fetal y se compensa y se une a las cadenas alfa y si aquí vemos bien se une a las alfa y por lo tanto aquí no sobran alfa. En, en cambio una talasemia mayor es todo lo contrario. Pero vean cómo la electroforesis es exactamente lo mismo para los que hacen estudios de esto, ¿no? Que quieren detectar talasemias solo haciendo estudios electroforéticos. Entonces, si caen en esta, pues no lo van a detectar, van a pensar que es normal. La sospecha va a ser que solo se eleva a la fetal y ahí sí puedo empezar a estudiar más. Pero en las otras que hemos visto que se parecen a lo normal, pues no las voy a detectar y menos a ojo y menos las que se elevan un poquito de acá. Pero bueno, esto ahí lo dejo para que no sea más, para no tardarnos más. Ahora vamos a ver rápido la forma heterocigota porque aquí hay un pequeño, una parte que agregar. Es exactamente lo mismo, pero vean ahora cómo cambia la electroforesis. Ya no tengo 100% de fetal.
¿Por qué? Porque como es heterocigoto, estos dos genes compensan y es como si fuera un beta cero, beta normal. Y decíamos que esos pacientes tenían talasemia menor, como de 13 gramos. Pero aquí son 18, ¿por qué? Este es el problema, que aún en estado heterocigoto tengo poliglobulia. Es decir, estos compensan muy bien y por lo tanto sí tengo a uno, pero a la mitad. Y la otra mitad va a ser de fetal. ¿Por qué? Porque esta de lesión en estado heterocigoto, vamos a poner el ejemplo nada más, donde sí se vuela las porciones que apagan gamma, por lo tanto gamma no se apaga y persiste como en el feto en uno de los cromosomas, y eso es lo que me da lo que acabamos de explicar. Y también tienen poliglobulia en un estado heterocigoto, recuerden que son 4, por lo tanto con 2 voy a tener de más, y por eso es que esto hace la otra mitad. Y vean cómo A2 pues va a tener, este delta va a tener, vamos a decir que baja porcentual, pero otra vez recuerden que este tiene un promotor lento. Pero aquí quiero que noten que ese estado heterocigoto y el cromosoma enfermo, vamos a decir, es el que está produciendo más. Este se apagó casi a cero, pero estos dos se quedaron encendidos como si fuera la vida fetal. Y aunque sea estado heterocigoto, pueden tener poliglobulia. La diferencia va a radicar en que voy a ver mitad de acá y mitad de acá. Por eso esto es heterocigoto, porque ya estos genes de acá del cromosoma no enfermo compensan. Pero vean la paradoja. El cromosoma enfermo, al volarse, es decir, la de lesión, me beneficia por un lado al volarse la parte, los genes que apagan gamma, y esto es bueno hasta cierto punto. Y entonces, como el cromosoma enfermo me va a dar más cadenas gamma, por esa razón. Así es que otra vez, decir heterocigoto y homocigoto, pues es entre comillas, y eso es de los años 70. Ahora, el perfil de hierro, pues decíamos que es el que nos va a hacer la diferencia, porque este grupo de acá, donde están las talasemias, sobre todo intermedias y mayores, ya vimos que las menores no me da hiperferremia, pero las intermedias y mayores, el hierro desde un inicio va a estar alto, así es que ya en el perfil de hierro desde ahí me doy cuenta. Tengo una anemia microcítica hipocrómica, pero con hierro alto, ya me olvido de estas dos prácticamente y me enfoco a diferenciarla de una sideroblástica, que en el frotis vamos a ver los cuerpos de Pappenheimer, en cambio en las talasemias vamos a ver punteado basófilo, codocitos, poiquilocitos, etc. Eso en el frotis. Ahora, como tiene el hierro alto, obviamente la ferritina va a estar alta, por lo tanto los macrófagos no van a producir mucha transferrina y va a estar baja. Y decimos que este es el reflejo de esto, esta es la que saturamos en el laboratorio, así es que también la capacidad total de fijación va a estar baja. Y como estas dos bajan y esta sube, entonces esto se acerca a un 100% el índice de saturación, a diferencia de estas dos, ¿no?, que no rebasan eso, pero este prácticamente está cercano al 100%, entonces es como me va a servir. Si no, remítanse por favor al video de perfil de hierro. Ahora veamos una epsilon gamma delta beta talasemia. ¿Qué querrá decir epsilon gamma delta beta talasemia? Pues que ahora se perdió o tengo disminución o ausencia de cadenas epsilon gamma delta beta talasemia, que sería más bien disminución porque estamos en el estado heterocigoto. Entonces delesioné ahora todos estos genes del cromosoma, o no se está perdiendo todo el cromosoma, aquí es representativo, ¿no? Aquí lo hicimos en grande, pero del cromosoma solo estamos viendo el locus, pues. Pero aquí lo estamos representando esquemáticamente como si fuera todo el cromosoma, pero se van a perder todos estos genes en ese cromosoma. Pero vean, el cromosoma contrario va a empezar a aumentar su producción en esas cadenas al grado de que el paciente va a tener 11 gramos de hemoglobina, como si fuera una beta 0, beta normal. Pero ahora con todos estos genes, betas, digo, todos estos ceros y estos normales, más lo que compensen, el paciente va a tener una mínima anemia. Pero aquí pongo a las hemoglobinas embrionarias porque aquí sí va a empezar a sufrir también parecido a las alfa-talasemias desde la vida fetal. ¿Por qué? Porque estos decíamos que los combinamos con estos. Entonces estos compensan, así es que puedo tener
alteraciones acá, pero vea otra vez una electroforesis prácticamente normal en la morfología. Pero ¿dónde me doy cuenta? No me doy cuenta aquí, me doy cuenta que tiene una talasemia menor en la biometría hemática, en el frotis, etcétera. Y otra vez me llevé todo esto, pero esto compensa al grado que el paciente tiene talasemia menor. Ahora, la forma homocigota pues prácticamente es incompatible con la vida, porque si yo pierdo esto en estado homocigoto, pues no decíamos que tenemos que combinar uno del cromosoma 16 con uno del 11. Entonces, si lo pierdo esto en estado homocigoto, pues no voy a tener con quién combinar. Y decimos que las alfa no forman tetrámeros entre ellas, ni las zeta, ni estas con estas, así es que no se pueden combinar. Y vamos a verlo de manera rápida. Estamos en el estado heterocigoto, la epsilon gamma delta beta talasemia, pero me da una talasemia menor y vean el cromosoma 11. Ahora, aquí está el beta, el delta, gamma y epsilon, es decir, me estoy llevando todos estos. Por ejemplo, la región México-americana, por ejemplo. Se vuela desde aquí, del cromosoma, esta región controladora del locus, hasta todos los genes. Por eso se llama epsilon, gamma, delta, beta talasemia, porque se está volando todos los genes, la forma México-americana. Así es que el paciente va a perder todos estos, pero los normales compensan. Igual la forma anglosajona o la de los Países Bajos, ¿no? Entonces, pero la de los Países Bajos van a decir, solo llega hasta gamma, pero respeta delta y beta. Sí, pero esta región está enredada en el DNA. ¿Y quién la desenreda? La región controladora del locus. Esto es a control remoto también. Miles de pares de bases hacia acá. Está esta LCR, que no quiere decir líquido cefalorraquídeo, sino Locus Control Region, que es la región controladora del locus. Es decir, esto si se altera no me permite desenrollar estos genes. Así es que vean la forma hispánica. No afecta a estos genes, pero simplemente la forma hispánica está afectando exclusivamente a la región controladora del locus. Por lo tanto, si esto está alterado, de aquí para acá no se desenreda el DNA y estos genes, aunque estén bien ni estén mutados, no están mutados, pero están enrollados. Entonces no se pueden leer, no se traduce la proteína y es como si tuviera de lesión completa, aunque solo me volé en la forma hispánica la región controladora de locus. En la forma puertorriqueña pasa algo similar. En la México-americana, como buenos mexicanos, tanto afecta a la región controladora del locus como los genes, así es que ni por dónde buscarle, igual la anglosajona. Y la de los Países Bajos decíamos que afecta hasta aquí, sí, pero afecta a la región controladora del locus. Y así es que vean la gravedad nada más en esto. Y esto en estado homocigoto, pues es incompatible con la vida, vean. ¿Por qué? Por lo que decíamos, no tengo con quién combinar con el cromosoma 16, así es que me sobran, tengo exceso de cadenas Z y de cadenas alfa, y estos como no forman tetrámeros, aquí se ve muy claro, pues ni siquiera puedo formar la Gowers 1 ni la 2, así es que estos generalmente son pacientes o abortos del primer trimestre o menos de las primeras semanas de gestación, porque estamos en el saco vitelino aquí. Entonces, prácticamente, porque si es factible, lo que veíamos en el estado heterocigoto, si dos pacientes de estos se casan entre ellos igualitos, pues al hijo le pueden heredar el del lesionado y el hijo también del papá puede heredar este. Así es que sí es factible que exista esta forma, pero pues no, pues sí, ni se estresen porque nunca van a haber uno de estos, ¿no? Porque prácticamente va a ser como un aborto porque no pasan más allá de las semana 10. Entonces estos son abortos. Ahora vean otra vez la normal, hemoglobina normal del adulto con una epsilon gamma delta beta talasemia, pero el estado heterocigoto. Otra vez decimos prácticamente lo mismo, 97 a 97, bla, bla, pero de 11 gramos y acá de 15 gramos. Así es que para los que quieren hacer estudios de talasemias exclusivamente con electroforesis, pues se les están yendo muchas de estas si los quieren detectar solo con electroforesis.
Ahora veamos qué pasa de manera normal. Esta es la médula ósea, este es el vaso sanguíneo de la médula ósea, es decir, las células se producen extravascularmente en la médula ósea y tienen que entrar a la circulación como este eritrocito. Este sería un eritroblasto que va a perder su núcleo, es decir, comienza a hacerse un poro en la célula endotelial y empieza a deformarse mucho el eritrocito y el núcleo va quedando atrapado con un pequeño anillo de citoplasma hasta que pasa el eritrocito, que en esta etapa es reticulocito y aquí vive 1 a 2 días circulando hasta que se transforma a eritrocito. Así es que esto es de manera normal, pero ¿qué pasaría si en el citoplasma tengo cadenas en exceso precipitadas como las alfa, las cadenas alfa? Pues pasa algo similar al núcleo. Lo que se queda atrapado ahora es las cadenas alfa, porque puedo tener reticulocitos aquí que quieran pasar hacia el vaso sanguíneo y lo que no va a pasar es esta parte y pasa la mitad del eritrocito o pasa un pedacito de él, que es lo que llamamos poiquilocitos, o pasa una parte más grande que es el codocito en forma de campana y otro puede ser un microesferocito, es decir, una parte más pequeña que es microcítica hipercrómica porque se concentra en esa microesferocito, pero la otra es hipocrómica y con exceso de membrana, que es el codocito que antes llamaban tiro al blanco, y estas células son las que decían que son resistentes a las pruebas de fragilidad osmótica. Pues sí, porque le sobra tanta membrana y tiene poco contenido, pues yo le puedo meter y meter agua, y por eso decían antiguamente que los pacientes con talasemia tenían células resistentes a la fragilidad osmótica, a la prueba de fragilidad osmótica, pero es esta la razón. Ahora, esos precipitados desde la médula ósea empieza el mecanismo de lesión. El primer mecanismo de lesión es microcitosis e hipocromia. Es decir, al no formar cadenas globínicas, el eritrocito no crece y es pequeño. Y tengo este anillo muy delgado y amplio la zona central, ¿no? Que es lo que señala la microcitosis e hipocromia. Este es más pequeño y tiene, normalmente debe ser como este más o menos una tercera parte blanco y 2/3 partes llenos de hemoglobina, pero vean aquí lo que llamaban los antiguos como anulocitos, que es microcitosis e hipocromia, le falta hemoglobinizarse, pues aquí ya se empiezan a formar codocitos. El primer dato es ese. El segundo es eritropoiesis ineficaz, esos eritroblastos que se producen mucho pero no salen porque son destruidos en la médula ósea. Y noten ahora los poiquilocitos acá, estos pedazos de eritrocitos que estoy dejando en el centro del recuadro de la lupa. Estos incluso lo que decíamos como un microesferocito, que aquí no está muy bien. Estos más pequeños. Aquí se ve un esferocito, poiquilocito, más formas, sobre todo estos y estos. Esos son los poiquilocitos, los que no tienen forma. Este de acá. El punteado basófilo, que es estos en los reticulocitos, estos puntos que son precipitados de cadenas alfa que precipitan junto con los ribosomas, que se pueden confundir con los cuerpos de Pappenheimer, que son más focalizados, parecieran aquí, pero vean aquí se ve más el punteado basófilo, es decir, esos puntos azules. Vemos eritroblastos en circulación, aunque este es de médula ósea, por eso es normal encontrar eritroblastos, pero en sangre periférica podemos encontrarlos. Vean más codocitos, poiquilocitos, o estas formas pequeñitas, microcitosis e hipocromia. Este es un reticulocito, se ve más gris y más irregular. Poiquilocitos por ese mecanismo que decíamos de destrucción al salir, que solo pasa una parte del eritrocito, y en el vaso va a pasar exactamente lo mismo. Puedo llegar a encontrar también, bueno, el punteado basófilo otra vez, y podemos encontrar eritroblastos circulando. Este ya está expulsando el núcleo y vean cómo es gris el reticulocito.
hasta que se convierte en anaranjado al terminar su síntesis de hemoglobina. En cantidad absoluta, en picogramos, tiene mucha hemoglobina, más que pero el aparato a esta etapa de su vida lo sensa como hipocrómico porque como tiene más ribosomas y todavía no ha acabado la síntesis de hemoglobina, aparentemente para el aparato es hipocrómico. Que esto decíamos que pueden ser falsas macrocíticas. Punteado basófilo. Le estoy pasando casos que he visto en estos últimos años, pero sobre todo en este año he visto un par y de ahí tomamos estas fotos del punteado basófilo, vean acá. Incluso tomamos unas donde los eritroblastos aquí, esto es binucleado, este es un eritroblasto que ya va a expulsar el núcleo y va a quedar anaranjado, pero vean, desde aquí ya está el punteado basófilo muy evidente, un reticulocito con estos puntos, ¿sí? Ribosomas precipitando con exceso de cadenas alfa en las beta talasemias, por ejemplo. Es decir, las beta talasemias son las más comunes que vamos a encontrar el punteado basófilo, porque las alfa talasemias prácticamente no dan punteado basófilo a menos que sea grave, porque esas casi no precipitan, ahí sí forman tetrámeros de cadenas beta, que es la hemoglobina H. Y esto es en el vaso, recuerden, en el órgano vaso, la circulación arterial deja estos eritrocitos y los suelta en los cordones de Billroth y estos tienen que nadar hasta los sinusoides para regresar a la parte venular y salir por la vena esplénica. Pero si estos eritrocitos llevan precipitados de cadenas, otra vez aquí se van a atrapar en las rendijas estas estrechas del vaso y lo voy a hacer más simple el esquema. Es decir, de aquí salen los eritrocitos estos, pero estas cadenas son las excedentes y vean otra vez se amputa esta parte y solo pasa un pedacito y son los que forman los poiquilocitos y las cadenas quedan aquí atrapadas y llega el macrófago y lo fagocita, que estos macrófagos normalmente viven alrededor de los sinusoides esplénicos. Esto en blanco sería el cordón de Billroth, todo el fondo blanco. Sinusoide esplénico, arteriola, y es aquí donde tardan 30 segundos los eritrocitos en pasar a diferencia de otros. Y estas rendijas, estas estrechas rendijas tienen que atravesarla, como aquí. Entonces esta es hemólisis extravascular. Entonces ya tenemos tres mecanismos de lesión. El primero, supongamos que este es el primero, el segundo, el tercero. El primero dijimos que era, al tener pocas cadenas globínicas, es microcitosis e hipocromia. El segundo es a nivel de médula ósea, que dijimos que al salir al entrar a la circulación se amputan parecido al vaso y se hemolizan los eritroblastos de ahí. Y el tercer mecanismo es este, que los que ya están circulando precipitan en la sangre periférica porque hay más oxidantes y las cadenas son más sensibles a precipitar. Pero si estas son muchas, desde la médula ósea precipitan. Así es que el tercer mecanismo es en el vaso. Y el cuarto puede ser circulando. Las células solitas pueden estallar en circulación intravascular, pero ese mecanismo es mínimo. Ahora, este es el vaso. Esto en café es un sinusoide, es decir, lo que estábamos viendo acá. Esta luz del sinusoide, hagan de cuenta que esto sería café en el esquema, en el corte histológico que estamos viendo. Este es el esquema, estas son las células endoteliales del sinusoide en café. Y estos son los cordones de Billroth, el fondo blanco que decíamos. Entonces estas células tienen que atravesar hacia la parte venular para regresar. Y aquí es donde se cortan en pedacitos. Lo de acá es fagocitado por el macrófago, el eritrocito que tiene esas cadenas globínicas. Y pasa un pequeño pedacito hacia la luz. Y estos regresan a la vena esplénica y son los poiquilocitos. Decíamos que vemos hiperplasia eritroblástica en sitios que alguna vez fueron hematopoyéticos. Este es un corte de vaso. Estos son los macrófagos que están fagocitando estos puntos negros que son los eritroblastos. Los eritroblastos tienen un núcleo rígido que no pasan fácilmente a la médula ósea y por eso ver eritroblastos en circulación, esta es la razón. Cuando yo veo eritroblastos circulando en sangre periférica en el frotis, es porque se formaron intravascularmente como en los vasos del hígado o del vaso o de la médula ósea y pueden así salir
a circulación, como vemos aquí, un frotes de sangre periférica y un eritroblasto basófilo circulando. Y vean la hipocromia de los eritrocitos. Un reticulocito, ese que se ve gris. Es decir, estos pacientes, los beta talasemia, tienen reticulocitosis, pero como tienen eritropoiesis ineficaz, tienen mínima reticulocitosis, a diferencia de las alfa talasemias que no precipitan en médula ósea sino en circulación. Tienen hemoglobinas más funcionales las alfa talasemias, así es que esas alfa talasemias sí tienen más reticulocitosis que las beta talasemias, pero no me puedo guiar por eso nada más. Finalmente, estos son eritroblastos circulando. Vean, núcleo picnótico ya se va a expulsar. Más eritroblastos. Y puedo ver incluso pedacitos de núcleo que son los cuerpos de Howell-Jolly. Más eritroblastos y punteado basófilo. Aquí se ve muy bien el punteado basófilo. Aquí ya empieza a ver. Eritroblasto policromatófilo. Codocitos, aquí se ven muy bien los codocitos, esta célula en campana o sombrero de charro, como si lo viéramos desde arriba. Este sería el pico del sombrero y esta es la rueda del sombrero como el piquet, que es repliegue, exceso de membrana, por eso estas células son resistentes a la prueba de fragilidad osmótica, ¿no? Entonces ver codocitos, eso es una talasemia intermedia o mayor. Y rara vez en una menor los vemos. También se pueden ver en otras formas de anemia, pero en este contexto que estamos diciendo, combinando punteado basófilo, reticulocitosis, codocitos, poiquilocitos, pues ese es un cuadro que llaman los libros talasémicos, ¿no? Aunque las talasemias menores no lo tienen. Por eso en los libros nada más ponen una foto o dos que dicen talasemia, imagen de talasemia, sí, pero no especifican cuál de todas. Mínima, intermedia, mayor, peor que la mayor, que no tiene anemia. Entonces, a lo que se refiere el libro es a la intermedia o a la mayor. Eritroblastos, vean este núcleo es del color de esto. Estos son los cuerpos de Howell-Jolly, que es pedacitos de DNA. Aquí hay otro, que no son expulsados. Estos son eliminados por el vaso normalmente, pero a veces los pacientes con talasemia les quitan el vaso y es cuando empezamos a verlos más frecuentemente. Aquí vemos dos cuerpos de Howell-Jolly, acá hay otro. Se producen normalmente en todos, pero el vaso los elimina y por eso no los vemos. En un codocito, vean un cuerpo de Howell-Jolly y aquí el codocito ya formándose, la célula en tiro al blanco que le dicen. Entonces, este exceso de catabolismo de eritrocitos me va a dar exceso de bilirrubina, biliverdina y bilirrubina y el paciente pues va a estar ictérico. Esa bilirrubina difunde el macrófago, como este es el que está fagocitando eritrocitos, la bilirrubina difunde por aquí y va hacia la esplénica, pasa a la porta donde se conjuga con ácido glucurónico en el hígado para formar bilirrubina directa. Así es que en estos pacientes que tengo aumento de bilirrubina indirecta, también se me aumenta la directa cuando se ve superada la capacidad del hígado. El exceso de indirecta se va para acá y me da ictericia en todo el paciente, y el exceso de directa se va para acá y me puede dar litos que van a obstruir los conductos. Por ejemplo acá, entonces se pueden formar, aquí vemos el derecho y el izquierdo, el común, que se une con el cístico para formar el colédoco. Aquí se pueden formar litiasis, ictericia, la hepatomegalia, recuerden, hepatoesplenomegalia en estos pacientes, hemocromatosis en páncreas, insuficiencia pancreática pues crónica o pancreatitis crónica por ese exceso de hierro en estos pacientes. Y lo que ya decíamos, ¿no? Los litos típicamente pues son negros, facetados en este caso, acá se ven mejor, que tienen lados como facetas. De aquí se ve el cuello, el cuerpo, el fondo, todo está lleno de litos, y litos hay amarillos de varios colores, pero los negros son sobre todo los de bilirrubinato. Y si es un niño, pues sospechar talasemia. En un adulto hay más cosas que descartar. Entonces decíamos que estas células intersticiales peritubulares, aquí vemos los túbulos renales, por eso se llaman peritubulares, porque están entre un túbulo y otro, y entre un vaso sanguíneo y otro.
Por eso decíamos que aquí censan, estas células del intersticio censan la cantidad de hemoglobina. Por ejemplo, si este fuera hemoglobina fetal y no lo suelta a los tejidos tan fácilmente, esta célula está hipóxica, estas intersticiales. Aquí se ve mejor, este es el vaso sanguíneo, estos son eritrocitos y estas dos son células intersticiales peritubulares. Este es un túbulo, otro túbulo y otro túbulo y está entre dos vasos sanguíneos. Estas producen eritropoyetina y trombopoyetina también. Pero en este caso de las talasemias, supongamos que estos eritrocitos traen hemoglobina fetal, que lo capta muy bien en la placenta, ya sea si es feto o en la atmósfera si es un paciente con persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, pero no lo suelta fácilmente en los tejidos. Estas están hipóxicas y producen mucha eritropoyetina y es lo que me da la hiperplasia de eritroblastos. Estas células intersticiales peritubulares, eritropoyetina, hiperplasia de eritroblastos, pero esta hiperplasia de eritroblastos le gana a la producción de hepcidina por el hígado. Es decir, estos eritroblastos producen una sustancia que se llama eritroferrona. Si recuerdan, no voy a repetir todo, pero en el video de hemocromatosis primarias decíamos que cuando todo esto se junta, une a los SMATs para que entren al promotor, esto gris, del gen de la hepcidina y se transcriba hepcidina. Esto es un hepatocito y esa hepcidina sale del hígado y va al enterocito a degradar la ferroportina para que no entre más hierro. Va al macrófago y también degrada la ferroportina para que el macrófago, que es nuestro almacén de hierro, ya no saque más hierro a los tejidos. Pero en las hemocromatosis secundarias, como la talasemia o la anemia sideroblástica, pasa algo que le gana a este mecanismo y es lo siguiente. Los eritroblastos, esos eritroblastos producen esta sustancia que se llama eritroferrona que llega a su receptor, seguimos en el hepatocito, y esta, a través de estas proteínas que ahorita no voy a tratar, estas inhiben a los SMATs para que no puedan entrar al promotor y transcribir hepcidina. Así es que si yo no sintetizo hepcidina, por eso estos pacientes, aparte de que ya tienen exceso de hierro por las transfusiones, por lo que acumulan, todavía hiperabsorben hierro por este mecanismo, porque la hiperplasia de eritroblastos produce mucha eritroferrona y otra sustancia que se llama GDF15. Entonces, aquí se ve muy claro, las células intersticiales peritubulares producen eritropoyetina y estimulan a los eritroblastos, como en el feto, pero ahora en las talasemias. Estos eritroblastos necesitan hierro, por lo tanto producen eritroferrona, que estas sustancias inhiben a los SMATs, no dejan que se transcriba el gen de la hepcidina y al no haber hepcidina, si yo no tengo hepcidina, este es el enterocito, no, en la parte vasolateral no puedo degradar la ferroportina a este canal y el hierro sigue entrando al organismo y si de por sí ya tienen hiperferremia, aparte de eso hiperabsorben hierro por este mecanismo. Y en el caso del macrófago también hay ferroportina, decíamos que este es el macrófago y los puntos azules señalan el hierro. Este hierro empieza a salir un poco hacia los eritroblastos, que son estas células de acá, pero estos eritroblastos se siguen muriendo al salir de la médula ósea, por lo tanto se hace un círculo vicioso, eritropoiesis ineficaz, pero sigo hiperabsorbiendo hierro por la disminución de hepcidina, ¿no? Por estas dos sustancias producidas por estos eritroblastos. Y la hiperplasia del maxilar superior, que no es este el caso, la hiperplasia de la médula ósea en los huesos planos, que decíamos sobre todo las talasemias intermedias, que son los que tienen más deformidad. Esto ya lo habíamos visto, una talasemia menor, que decíamos, vean, tiene 12 gramos de hemoglobina. Decíamos que las talasemias menores por arriba de 10 gramos. Tiene un volumen de 61, es decir, si es microcítica, y una hemoglobina en picogramos de 20, pero vean, 20 para 60 es la tercera parte, baja en paralelo, por lo tanto este es normal, son normocrómicas prácticamente, ¿vean? Se van hacia este lado, entonces sí son microcíticas, todo lo de abajo, pero se quedan más en el cuadro en medio normocrómicas, más que hipocrómicas. Una intermedia o mayor quedarían como hipocrómicas.
Por eso este es el dato, pero vean por cómo alcanza esta cantidad de hemoglobina, porque producen muchos eritrocitos por esa hiperplasia que decíamos. Tiene casi 6 millones de eritrocitos, pero son microcíticos, pero poco hipocrómicos. Este es el que me dice si la anemia es hipocrómica. Y pues esto es una hemocromatosis secundaria. El hierro se sigue hiperabsorbiendo todo lo azul y me daña todos los tejidos. Aquí vemos hierro en dorado. Y en el último video pues voy a tratar las alfa talasemias, que es un poco más corta, pero vamos a ver aquí sí la diferencia de cómo es una... Decir alfa más y beta más son cosas muy distintas si hablando de las alfa talasemias.